Pues yo diría que es un tema que nos preocupa mucho porque el futuro con esto que se va a producir puede ser pernicioso y además muy preocupante de que la ciudadanía no se entere de lo que va a pasar. Ahí os he puesto una viñeta en cómo son capaces de interpretar hasta lo más atroz, ¿no? Matan a 15, o dejan morir, no voy a decir matan, dejan morir a 15 subsaharianos y el ministro pues no lo dijo, pero más o menos dijo, pues sí que ha pasado eso, pero bueno, hombre, lo hemos hecho por su bien, ¿no? Hemos disparado unas pelotas de goma, pero en plan humanitario, para que sirvieran de flotador, ¿no? Esto nos parece un chusco, pero es que las explicaciones que el ministro ha dado en el Congreso son de ese tenor, ¿no? Y más allá de esto todavía puede llegar a suceder lo que se recoge en una película del año 73, una película a mí no que es demasiado buena, pero y además no se dedica al tema de la represión, sino que se dedica al tema de la catástrofe ecológica del mundo, ¿no? Que arrinconaría a la gente a no tener que comer, a valérsela de cualquier manera. Pero hay un pasaje en esa película que nos da una idea de hacia dónde caminamos, a mi manera de entender. Es curioso porque la película, que se estrena en el 73, la acción de la película la sitúa el autor en el año 22, en el 2022, no en el año 22 después de Cristo, sino en el año 2022, que lo tenemos ahí. Casi todos vosotros, menos un par de ellos que igual no llegamos, pero casi todos vosotros vais a llegar ese año, y bueno, no sé yo si será para tanto, pero a lo mejor, bueno, es un minutito. Luego os digo quién me acoge. Habla la policía. Habla la policía. Presten atención. Dispérsense enseguida. El suministro de Soylent Green se ha terminado. ¡Queremos Soylent Green! Para esta zona. Los camiones están en camino. Vienen hacia aquí. ¡Repito! ¡Vienen los camiones! ¡Queremos Soylent Green! Eso es el pasaje de la película. La película se llama, en inglés, como lo dicen ellos, Soylent Green. Yo he estado buscando la traducción de Soylent Green y es algo así como semilla prestada verde, pero no tiene mucho significado en castellano. En realidad es una marca de un producto, una especie de galleta verde que es de lo único que se puede alimentar la población. Hay un pasaje en que un policía encuentra en una nevera de un rico un bistec de ternera y se lo lleva a un amigo que era muy viejo y sí que había visto lo que era eso. O sea, la película va de eso, pero yo lo he puesto naturalmente por los sistemas de represión, ¿no? En fin, el día que se den cuenta de esto, pues igual compran camiones, porque lo peor de esto, y os revelo el final de la película, pero como es muy antigua no importa,
Y es que esas galletas las hacen justamente con los cadáveres de esta gente. Es decir, ellos hablan de plancton, es decir, una galleta verde de plancton, pero en realidad la hacen con los que van muriendo. Hay otras escenas, no es muy buena, digo, Charlton Heston es el protagonista. La película no es muy allá, pero tiene algunas cosas curiosas y además se cita mucho. Bueno, dicho esto y predispuesto ya a cualquier cosa, vamos a tener Ya lo que diga yo os va a parecer poca cosa. Vamos a tener la satisfacción de tener otra vez a Concha Sáez Rodríguez. Ya estuvo aquí hace un par de años hablándonos en aquella ocasión de los mitos del sistema penal español. Es decir, a nadie que le digáis, aquí en España, entran por un lado y salen por otro de la cárcel. ¡Buah! Si no se tiran ni un día en la cárcel. Claro, si se fijan en este de la caja de ahorros, ¿cómo se llama? El Blesa y tal, pues a lo mejor sí, pero vamos. Tenemos un sistema en el cual la gente está en la cárcel mucho tiempo y mucho más que en otros sitios. Y además, este sistema, en estos momentos, la delincuencia baja y sin embargo endurece la cárcel. Bueno, Concha es secretaria judicial y estudiosa del derecho. Ha ejercido tiempo en el juzgado de penal número 20 de Madrid y es miembro de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible. Es muy interesante que entréis en la página de Otro Derecho Penal es Posible porque están al día, están cada día, de vez en cuando publican estudios muy interesantes. Y además en estos momentos está destinada en la mutualidad de jueces y es miembro del Consejo General del Poder Judicial. O sea que tiene todas las garantías de que seguro que nos ilustra, porque además tiene un artículo muy interesante con un nombre muy parecido al de la charla, la próxima reforma del Código Penal Español, una modificación innecesaria. Sí. Pues Concha, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a estar aquí nuevamente. Fue francamente grato, lo recuerdo con muchísimo agrado mi última presencia aquí. Y cuando Yello me sugirió la posibilidad de venir y esto, pues para hablar fundamentalmente de lo que últimamente me he estado más dedicando, que es en casi los últimos 2 años, los sucesivos sobresaltos que nos ha ido dando el gobierno acerca de la reforma del Código Penal, pues realmente es lo que, bueno, es buena parte de lo que ha ocupado mi tiempo en los últimos 2 años. Entonces, de tal manera que lo que os voy a contar aquí ahora de alguna forma viene a ser un poco el resumen de lo que yo llevo estudiado para la plataforma en estos 2 últimos años y un poco un análisis, una exposición de la situación tal como está en este momento, ¿no? La situación de nuestra legislación penal aplicada al Código Penal tal como está ahora. Sí que es verdad que, como ha dicho Yello, estoy en los últimos meses estoy en el Consejo General del Poder Judicial y aprovecho para deciros que desde luego yo acepté la invitación de Yello mucho antes de que siquiera pensara que pudiera estar de vocal en el Consejo y bueno, pues deciros simplemente que aunque efectivamente es como muy rimbombante esto de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, pues después de 3 meses que llevo en el Consejo puedo deciros que, en fin, que es una de las mayores decepciones que me he llevado en toda, y lo digo públicamente y que se oiga, porque francamente el Consejo General del Poder Judicial, particularmente después de la última reforma de la última no, la antepenúltima, porque hoy ha aparecido la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la están reformando todos los días y ya perdemos la cuenta. Pero después de la reforma de la Ley Orgánica 4 del año 2013, el Consejo General del Poder Judicial se ha desdibujado al punto de que yo ahora mismo pues estoy como vocal, estoy trabajando en mi destino habitual, vengo aquí, en fin. Quiero decir que estoy de vocal, como dice una compañera muy graciosa, ella de Sevilla, de vocal minúscula. Y es verdad, estamos de vocales volátiles, estamos y no estamos en el Consejo. Bien.
quiero decir que esto también es una prueba más del enorme deterioro que están sufriendo nuestras instituciones, las instituciones democráticas, y que conviene que lo sepáis, ¿no? que las cosas están así. Bueno, yo decía, llevo desde que llegó el PP al gobierno, que nos empezaron a hablar de la reforma del Código Penal, llevo estudiando los distintos textos que se han ido sucediendo. El 20 de septiembre pasado el Consejo de Ministros finalmente ya dio luz verde al ya considerado proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Finalmente está ya en el Congreso de los Diputados, pero antes de eso y desde que llegó el PP al poder se había iniciado una intensa campaña desde pues, los medios institucionalizados de comunicación, radio, prensa, televisión, que nos fue de alguna forma preparando para todo lo que nos iba a llegar después. Y lo que llegó después fue un borrador que se publicó, se colgó en la página web del Ministerio de Justicia ya por el mes de julio del año 2012, un borrador que nos confirmaba efectivamente los peores augurios y que finalmente se convirtió en el primer anteproyecto que se publicó en octubre del año 2012, el primer anteproyecto que se sometió al Consejo, precisamente a informe del Consejo General del Poder Judicial, a informe del Consejo Fiscal, y que luego inopinadamente, cuando todos pensábamos que ya ese anteproyecto se iba a pasar al Consejo de Estado y que ya iba a ir al Congreso de los Diputados, apareció colgado también de una manera inopinada, sin avisarnos, un supuesto anteproyecto, pero que ya no era igual que el que se había informado por parte del Consejo. Ese otro segundo anteproyecto tiene unas características muy diferentes al primero. Y este ha sido el que se ha pasado a informe al Consejo de Estado. Os cuento todo esto porque puede parecer que es un asunto, bueno, pues de un trasiego de estos que el Ministerio corta, pega, quita y pone, pero el programa, el proyecto, los proyectos legislativos tienen una normativa muy marcada, está establecida en la ley del Gobierno, y todos los defectos de carácter formal que afectan al íter, al camino que sigue una determinada norma desde que comienza en el órgano que la propone hasta que termina, en su caso, en el Congreso de los Diputados, están marcados, como no puede ser de otra manera en democracia, porque se tienen que seguir unos trámites determinados. En democracia muchas veces la forma es lo que importa, en muchas ocasiones más que el fondo. Esta reforma del Código Penal, este proyecto de ley orgánica, desde mi punto de vista ya viene marcado por un camino procedimental lleno de vicisitudes y lleno de irregularidades procedimentales que pueden llegar a conseguir que en un momento determinado, como así supongo que harán, quiero creer que harán algún grupo político del Congreso, se llegue a impugnar también en cuanto a la forma, no solamente en cuanto al fondo. Finalmente, el proyecto de reforma que fue informado por el Consejo de Estado se llevó al Congreso de los Diputados el 24 de septiembre pasado, entró en el Congreso y ahora mismo estuvo... ¿No se me oye bien ahí al final? ¿Se oye mal? Bueno, digo, el proyecto ya de ley está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. En diciembre pasado se estuvieron discutiendo las enmiendas a la totalidad. Pasó, yo creo que bastante desapercibido, lamentablemente. Las enmiendas a la totalidad supone enmendar todo el texto en su conjunto y son exposiciones que hacen los partidos políticos. Realmente, con la mayoría absoluta que tiene ahora mismo el Partido Popular en las dos cámaras, pues es un poco un brindis al sol. Pero sí que es bueno que sepamos que en general todos los partidos políticos se oponen a esta reforma, tanto en su totalidad como en las enmiendas parciales. Las enmiendas parciales van a empezar a discutirse en el Congreso de los Diputados dentro de 15 días. No sé la trascendencia que le querrán dar los medios de comunicación, porque ahora mismo los medios de comunicación están como están. Ahora mismo ya casi te da lo mismo leer El País que leer La Razón. Pero en cualquiera de los casos os pido que lo sigáis con atención, porque yo creo que eso dará la auténtica medida de hasta qué punto estamos viviendo una época un poco especial, con una mayoría absolutamente aplastante del Partido Popular que le permite hacer cualquier cosa y por otra parte, bueno, pues permite también contemplar cómo, bueno, pues los partidos que están en la oposición
pues bueno, se defienden como gato panza arriba. Y en algunos casos tengo que decir que con mucha más intención que éxito, porque la verdad es que los expertos que están trabajando en las enmiendas, tanto a la totalidad como las enmiendas parciales a esta ley, para el Partido Socialista o para la izquierda plural, son quizá los mejores penalistas que tiene este país. Quiero decir que leer sus enmiendas, leer sus textos, es siempre un motivo de satisfacción, porque realmente están trabajando ahí los mejores, pero no siempre los mejores ganan. Esto no es como, en fin, esto es casi un partido de fútbol, ¿no? que hay que ganarlo y que no siempre está claro. Bueno, en cualquier caso, más allá de las vicisitudes procedimentales en que se ha incurrido la tramitación prelegislativa, lo que para nosotros está claro es que, y lo decía antes Yello, es que estamos ante una reforma innecesaria. Desde la perspectiva de los partidos de izquierdas, es evidente que es innecesaria desde la perspectiva de política criminal, sin ninguna duda. El Código de 1995, este código que tengo aquí, bueno, yo siempre digo que nació gafado, porque la verdad es que fue producto del último gobierno del Partido Socialista, cuando gobernaba Felipe González. Se publicó cuando ya estaba prácticamente acabada la legislatura, cuando ya todos sabíamos que iba a ganar el Partido Popular las elecciones del año 95. Muchos nos preguntábamos si llegaría a entrar en vigor el Código Penal del 95, porque realmente es que la situación estaba como bastante complicada. Como en aquella primera legislatura no obtuvo mayoría absoluta, posiblemente a eso se le debe la supervivencia del Código del 95. Pero el Código de la Democracia, que es como se le llama a este código, la verdad es que estuvo a punto incluso de no entrar en vigor. Entró en vigor, finalmente el gobierno decidió que entraba en vigor, pero a partir de ese momento se le sometió a un continuo goteo de reformas. Tantas que ahora mismo se hace difícil saber cuántas reformas lleva el Código Penal del 95. Yo le llevo contado 30, pero hay quien dice que no, que son 32, otros que dicen que son 27 o 28. Bueno, en cualquiera de los casos es el exponente típico de lo que nosotros llamamos el derecho penal líquido, porque se trata de un texto en el que las normas no se solidifican, no se llegan a concretar en nada. Se está en un permanente proceso de reforma, sin llevar a cabo en casi ningún caso un examen riguroso y serio de los resultados obtenidos con la anterior reforma, de los defectos que se han observado en su implementación, porque es que a menudo ni siquiera se da tiempo a que se terminen de implementar cuando ya hay otra enmienda, cuando ya hay otra reforma. Y lo que es mucho más grave es que sin que los datos que se obtienen de las tasas de criminalidad ni la percepción social parezcan indicar que es necesario que se lleven a cabo esas reformas. Según los datos más recientes que yo he estado manejando hace unos días del Ministerio del Interior, resulta que las infracciones penales descendieron en el anterior semestre del año 2013 en un 2,7% durante los últimos 6 meses. Esa es la tendencia que ha seguido los niveles de criminalidad en nuestro país en los últimos 5 años. La población española creció más de 2 millones de personas entre 2007 y 2012. Bueno, pues aún así la tendencia de la criminalidad fue a bajar. No solo a nivel interno, sino a nivel europeo. Si se coge uno las estadísticas que se proporciona por la Eurostat, que es la agencia europea de estadística criminal, y que están en internet, podéis entrar en cualquier momento en ellas. Lo que pasa es que están muy retrasadas. Ahora mismo la fecha tope a que llega es el año 2010. Pero en cualquiera de los casos resulta que España está situada en el cuarto, cogiendo los 29 países de la Unión Europea, en el cuarto puesto, empezando por debajo en los índices de criminalidad. Y sin embargo es el primero de los países que está en relación en los índices de criminalidad. O sea, no existe una correlación entre los índices de criminalidad y los índices de encarcelamiento. A esta información además hay que añadir otra que a mí me parece también muy interesante, y es que si os vais, por ejemplo, y lo veis también en la página web del CIS, resulta que existe un escasísimo nivel de preocupación por parte de la población española respecto de los temas securitarios, respecto de los temas de seguridad. Las principales cuestiones que importan según el CIS, según el último barómetro del CIS,
a los españoles son el paro, por este orden, el paro, la situación económica, la corrupción y los políticos. De tal manera que si el paro en un índice sobre 10 tiene un índice de preocupación de 7, la seguridad, el índice de preocupación es 2. Bueno, pues pese a ello, el Gobierno insiste en situar la seguridad como uno de los problemas principales de nuestro país y se ha embarcado en una reforma del Código Penal, posiblemente la más extensa, bueno, posiblemente no, la más extensa desde que entró en vigor el Código Penal, porque afecta a los 3 libros del propio Código, afecta a casi 200 artículos de su totalidad, y de esos 200 artículos es muy llamativo comprobar como más de una quinta parte de ellos ya han sido modificados en la última gran reforma, que es la del año 2010. Y además cualitativamente, ya no solamente es porque cuantitativamente afecta a los 3 libros, es que cualitativamente afecta al núcleo duro de nuestro sistema judicial penal, y es a lo que voy a referirme a continuación, a lo que es el contenido esencial de la reforma. En nuestra opinión, esta reforma es una respuesta a una ausencia total de interés por parte de la ciudadanía, pero que nos permite regresar a unos planteamientos que son propios del siglo XIX, que muchos creíamos superados y que supone es una especie de réplica antiliberal de los planteamientos del siglo XIX en el siglo XXI, porque se trata de una reforma que nos habla de un derecho penal que está concebido como una respuesta casi terapéutica a la desviación y a la disidencia social, porque es una reforma que nos habla del delito como síntoma de personalidades peligrosas. Se vuelve otra vez a hablar de delincuentes tendenciales, de delincuentes por tendencias, una serie de delincuentes, personalidades peligrosas que el sistema de justicia penal tiene que dedicarse a detectar, a ser posible incluso antes de que se pongan de manifiesto mediante un comportamiento delictivo. Es una reforma que nos habla de unos tipos penales abiertos, indeterminados, que planean sobre los ciudadanos como si fueran espadas de Damocles, que nos pueden castigar y que además nos van a castigar no por lo que concretamente hacemos, sino por lo que presumiblemente parece que vamos a hacer o por lo que presumiblemente somos. Es una reforma que nos habla de un sistema penológico de carácter fundamentalmente retributivo que aumenta increíblemente la mayoría de las penas, que desatiende en la ejecución de las penas a lo que es un principio constitucional que deberíamos conservar como oro en paño, porque somos quizá el único país europeo de nuestro entorno que lo tiene recogido en la Constitución, que es el de la reinserción y la rehabilitación social como objetivo de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. Es un sistema que restaura la pena de prisión como la pena reina del sistema penológico, cuando si alguna ventaja tenía el Código del 95 fue que nos enfrentó por primera vez a la realidad de que había por ahí otras penas que eran ajenas a la prisión, que existían penas alternativas a la prisión, y este Código nos iba a proporcionar no solo su visión, sino también su posibilidad de aplicarlas. Es una reforma que nos introduce en lo que se dice eufemísticamente prisión permanente revisable, pero que es la cadena perpetua. Y nos introduce en un concepto que los juristas, por lo menos aquí en nuestro país, yo al menos lo tememos, que es las penas indeterminadas, y ahora hablaré un poco de ello también. En suma, es un derecho penal máximo, no un derecho penal mínimo, que es lo que se espera de los estados democráticos. Un derecho penal máximo que compromete seriamente el principio de legalidad y el principio de culpabilidad, que son las bases del derecho penal democrático desde la época de Beccaria y de Montesquieu, y que son principios indispensables para que un sistema penal se considere auténticamente democrático. Pues bueno, con este contexto general, esta valoración general que yo hago de la reforma, ya os he dicho antes que la reforma viene a modificar, a enmendar los 3 libros del Código Penal. Para mí, desde luego, si tengo que elegir alguno de los 3, yo creo que el más grave es el libro primero.
El libro primero del Código Penal se refiere, es la parte general, le llamamos la parte general porque se refiere a los delitos, se refiere a las faltas, se refiere a las personas responsables, se refiere a las circunstancias que modifican la responsabilidad criminal de estas personas y se refiere a las penas y a la manera de aplicar y de implementar las penas. Bueno, pues la parte general del Código Penal con esta reforma se ve afectado en modificaciones profundísimas que afectan al sistema de penas y a las medidas de seguridad, pero sobre todo a las privativas de libertad. Y se introduce, como digo, la prisión permanente revisable, que es una pena en que la prisión, el tiempo de duración es indeterminado en el momento de su imposición y que luego, bueno, teóricamente es revisable transcurrido un tiempo enorme de cumplimiento de la prisión. Hay otra serie de medidas que también son muy intensas, como es la ampliación, por ejemplo, de la aplicación de la libertad vigilada, la restricción de los mecanismos para conseguir la sustitución de la pena privativa de libertad, la alteración de la naturaleza jurídica de la libertad condicional. Pero bueno, si vamos a ir por partes, empezaríamos por el sistema de penas. En el Código Penal tenemos un artículo, el artículo 33, que es en donde se nos pone como una especie de lista todas las penas que el Código recoge. Bueno, pues con la reforma el número de penas se incrementa en su techo y se incrementa en su suelo. Se incrementa en su techo por lo que os digo, porque se introduce una pena nueva que es una pena gravísima, que es la pena de prisión permanente revisable. Y además se aumenta en su suelo porque buena parte de las infracciones que hasta ahora se vienen castigando como faltas pasan a ser considerados delitos leves y pasan a ser castigados como tales delitos con penas también de carácter leve, pero que ya no son una respuesta a las faltas, sino una respuesta a los delitos, son delitos leves. La introducción de la prisión permanente revisable no solamente instaura en nuestro sistema de justicia penal una pena que es absolutamente innecesaria, como es la pena de cadena perpetua, sino que como está vinculada a todas las demás penas privativas de libertad, por así decir, tira de ellas y consigue que todas las demás penas privativas de libertad aumenten en su gravedad a partir de ella. Y luego, por otra parte, lo que os comentaba, introduce lo que en nuestro sistema dogmático penal es un auténtico atraso, que son las penas indeterminadas. Las penas indeterminadas se estuvieron barajando como posibilidad o como forma de luchar contra los que entonces se llamaba los delincuentes incorregibles, ya a finales del siglo XIX. A partir de unas tendencias dogmáticas que se empezaron a implementar en los finales del siglo XIX y el siglo XX, en Alemania fundamentalmente, con autores que nosotros en la universidad estudiamos, como von Litz. Von Litz tiene una frase muy representativa. Dice, la conté aquí el otro día porque no quería que se me olvidara. Decía von Litz: cuando los delincuentes pueden ser inocuizados, la pena de muerte es innecesaria. La inocuación de los delincuentes pasaba por mantenerlos, a los delincuentes peligrosos, completamente separados del resto de la sociedad. Entonces, el problema ahora mismo de las penas indeterminadas es que la duración no se establece a priori, sino que cuando se impone la pena no se conoce. Y entonces lo que ocurre es que un sistema penológico de estas características, sin raíces, sin ningún tipo de precedente en nuestro país, porque en otros países sí que existen precedentes de estas formas, lo hemos visto todos en las películas de americanos, se le condena a pasar en la penitenciaría de Missouri un máximo de 2 años y un mínimo, un máximo de 2 años y un mínimo de 3, por ejemplo, o de 3 meses. ¿A qué pena se le condena? Pues no se sabe, porque sabemos que está en unos márgenes, pero no se llega a saber con absoluta certeza cuál es la pena que se impone, porque estará en función posiblemente de su comportamiento penitenciario, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de penas indeterminadas para delitos leves en Estados Unidos. En nuestro sistema ese sistema no ha existido nunca, es decir, la pena, cuando se impone una pena a un determinado delincuente en una sentencia, se dice, se le condena a 10 años, 4 meses y 1 día. Pues eso es lo que en principio tiene que cumplir. Y cuando realmente se comprueba o se establece o se considera que existe un eventual rigor punitivo, lo que se hace es que pues se utilizan otra serie de instituciones como la progresión en grado o como la libertad bajo condición.
lo cierto es que más allá de eso, de la gravedad que puede suponer la implementación de la pena de prisión permanente revisable, yo creo que desde el punto de vista dogmático lo más grave del caso es que puede introducir como en una cuña en nuestro sistema las penas indeterminadas, que realmente son francamente graves, sobre todo teniendo en cuenta nuestro sistema penitenciario. La pena de prisión permanente revisable es quizá la pena lo más llamativo de la reforma del Código Penal, pero sin embargo no es lo que cuantitativamente está más reformado y constituye una de las cuestiones más graves de la reforma. Desde mi punto de vista, quizá lo más importante es la reforma que se va a llevar a cabo de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, contamos en este país con unos precedentes que nos tienen que poner muy en guardia con las medidas de seguridad, porque venimos de un sistema, bueno, os acordaréis algunos, los más mayores, de la ley de vagos y maleantes o de la ley de peligrosidad social. Cuando se estuvo analizando el Código de 1995, la ley de peligrosidad social fue derogada por el Código del 95, es decir, hasta 1995 estuvo en vigor la ley de peligrosidad social. Y la ley de vagos y maleantes es una ley del año 1933 que fue la única ley que respetó Franco de la República. Y no solo la respetó, sino que la amplió su ámbito de aplicación, porque no solamente se aplicó a los vagos y maleantes, a estos delincuentes que ellos llamaban incorregibles o predelincuentes, sino también se amplió pues, a los rojos, a los masones, a los homosexuales, en fin, se aplicó a todo el mundo. Se aplicaban medidas de carácter predelictual, porque lo que se castigaba era la eventual peligrosidad del sujeto y no la culpabilidad a partir de un determinado acto o una determinada omisión. Bueno, pues cuando se estuvo debatiendo el Código del 95, yo lo recuerdo que una de las cuestiones que más se debatieron era la respuesta que se tenía que dar a la peligrosidad. Había autores que consideraban que la peligrosidad no tenía por qué estar en el Código Penal. Un Código Penal tenía que regirse por el principio de culpabilidad. Si uno realiza una acción y eres culpable y se demuestra que eres culpable, se te castiga. Si no, no se te puede castigar. Y por el hecho de vivir de una determinada manera, de comportarte de una determinada manera, de vestir de una determinada manera, no se te podía considerar preventivamente peligroso ni aplicársete ninguna medida. Al final lo que hizo el legislador fue que se quedó en una situación como intermedia, y entonces lo que se hizo fue que, bueno, pues se determinó que existirían medidas de seguridad con exclusión absoluta de las medidas predelictuales, es decir, de ninguna manera se iban a imponer medidas de seguridad si no se había cometido un delito. Se impondrían solamente para las personas que son inimputables o semi-inimputables, a las que no se les puede aplicar, porque no existe culpabilidad, no se les puede aplicar una pena. Y así se quedó la cosa, es decir, así es como está en nuestro Código Penal desde el 95. El artículo 6 del Código del 95 es un artículo que se discutió muchísimo cuando se hizo este código y ha sido uno de los pocos que no ha sido reformado en estas 30 y tantas reformas que llevamos. Hasta ahora todas las reformas habían respetado este artículo y sin embargo ahora en esta reforma se modifica. El artículo 6 fundamenta las medidas de seguridad en la peligrosidad criminal de aquella persona a la que se le impongan, exteriorizada por la comisión de un hecho previsto como delito. Eso en su primer párrafo. En su segundo párrafo establece los límites que en este contexto son en realidad las garantías para su imposición, porque dicen que las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad de su acción. Es decir, que ahora mismo la norma tal como está en su actual redacción impide la aplicación de una medida de internamiento, por ejemplo, por un delito que no esté castigado con una pena de prisión, y además imposibilita que esa medida de seguridad se imponga después como continuación de la pena. Bueno, pues lo que quiere hacer ahora el legislador, lo que quiere hacer ahora el Ejecutivo es eliminar la segunda parte de este artículo y dejar el artículo solamente en las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. ¿Con eso qué es lo que se consigue? Pues que la gravedad del hecho en realidad cede ante la peligrosidad del autor del hecho. El centro de gravedad del sistema deja de estar en el delito para pasar a estar en el delincuente. Y la peligrosidad
es un concepto vago, impreciso donde los haya, impregnado además de una serie de elementos a partir de los que se vislumbran criterios moralizantes o paternalistas, pues la peligrosidad viene a sustituir a la culpabilidad. Y a mí, de verdad, puede parecer, quiero decir que esto puede parecer muy técnico, quizá no sé si alcanzo a explicarlo con la suficiente claridad, pero me parece tan grave como el establecimiento de la prisión permanente revisable. Porque las medidas de seguridad hasta el momento solamente se venían aplicando a los inimputables o los semi-inimputables, los sujetos que cometían algún delito de estas características. Pues que ahora se van, de hecho ya existe la libertad vigilada, pero en cualquier caso con la reforma se van a poder aplicar a todo el mundo, y se van a poder aplicar a todo el mundo incluso después de cumplida la condena. Eso es gravísimo. Eso es situarnos, bueno, iba a decir situarnos al mismo nivel que están en Alemania, que parece que son muy civilizados. Bueno, pues en Alemania existe algo parecido a lo que aquí se venía llamando, o lo que estaba introducido en el Código Penal, aunque teóricamente lo han quitado, pero han dejado la puerta abierta a la custodia de seguridad, porque no hay nada ahora mismo que impida que en la próxima reforma del Código Penal, una vez que se aplique, se apruebe esta y se aplique esta reforma, se pueda volver otra vez sobre la carga con la custodia de seguridad, porque las bases ya están hechas, ya es posible, y digo, si se aprueba la reforma, ya sería posible imponer medidas de seguridad de carácter, imponerlas a personas imputables para cumplir después de cumplida la condena, y además pues eso, pues con carácter generalizado para todo tipo de delitos. Este tipo de medidas de seguridad se introdujeron en nuestro sistema en la anterior reforma, en la última reforma que hizo el gobierno del PSOE. Se dijo que la libertad vigilada no iba a tener ninguna trascendencia práctica a nivel general, porque solamente iba a estar prevista para los delitos más graves, pero la realidad es que ahora mismo con la reforma que planea ahora mismo el PP, ese pequeño resquicio que se quedó en nuestro Código Penal para aplicar medidas de seguridad de estas características, se abre hasta el punto de que afecta prácticamente a todos los tipos que yo he venido analizando del libro segundo. Por deciros un ejemplo, se puede aplicar la libertad vigilada a los delitos contra la vida, lesiones leves, maltrato de obra, lesiones, detenciones ilegales y secuestros, trata, hurto, robo, extorsión. Se puede aplicar la libertad vigilada incluso en los delitos de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, que ya es el colmo. Y es eso, lo más preocupante, tanto desde el punto de vista dogmático como lo que se nos puede venir encima en el futuro, es que se queda la puerta abierta de par en par para que se puedan adoptar en el futuro medidas de contenido más aflictivo de estas características, como la custodia de seguridad. Es una puerta abierta a la custodia de seguridad, que ahora no les ha entrado, pues la verdad es que no sabemos muy bien por qué, porque se perdió en el tránsito del primer anteproyecto al segundo anteproyecto y nadie nos ha explicado por qué se perdió. Lo cierto es que en buena hora, pero insisto, se queda la puerta abierta. Otra de las cuestiones que se modifican, y a mí me parecen francamente graves, que se modifican con la reforma, es el régimen de suspensión de las penas privativas de libertad y la libertad condicional. Una de las cosas que cuando empezamos a aplicar yo empecé aplicando, cuando empecé a trabajar en los juzgados, yo empecé aplicando el Código del 71, el Código Penal del 71. Era un código que heredamos del Código franquista, pero que del 71 al 95 se sufrió también muchas modificaciones, pero a la inversa de lo que está pasando al del 95. Es que fueron todas modificaciones que venían a acoger pues, principios propios de los sistemas penales democráticos. De tal manera que cuando llegó el Código del 95, incluso a algunos nos pareció que el Código del 95 no era tan positivo como el Código del 71. Pero si tenía algo de bueno el del 95 es lo que os he comentado hace un momento, y es que introducía la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad, las penas de prisión, por otras penas alternativas. Los trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, se podía imponer una pena de prisión, pero se podía sustituir, por ejemplo, por pena de multa. Se puede sustituir, yo no sé por qué hablo en pasado ya, le doy por muerto ya el Código del 95, se puede seguir haciendo esto. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho lo que se pretende con la reforma es que las penas sustitutivas
de la prisión desaparecen como tales. Es decir, se vuelve otra vez al sistema de la prisión como la pena reina, como la pena a imponer en todo caso. Y lo que se hace también es que el régimen de suspensión de la pena privativa de libertad se altera y se modifica sustancialmente. Primero porque el espíritu de la reforma es aplicar la suspensión. La suspensión, ¿sabéis? Que es cuando se pone la pena de prisión y se dice, bueno, pues se suspende su ejecución, ¿no? Hay distintos sistemas. El legislador del 95 es que se quedó a medio camino porque lo que pretendió fue establecer algo que también vemos en las películas de los americanos, porque se da mucho en el derecho anglosajón, aquello de la suspensión del fallo. En lugar de condenar, lo que se hace es que se suspende el fallo durante un cierto tiempo en que estás on probation, que llaman ellos, on probation. Bueno, estás bajo prueba. Entonces, durante ese periodo que estás bajo prueba, si no cometes ningún otro delito y si te portas bien y si todo transcurre normalmente, lo que se hace es que si transcurre ese tiempo, pues ya no se te impone la condena. Es decir, la sentencia es como si no existiera. No quedan antecedentes penales, no existe ninguna consecuencia posterior a la condena porque no hay tal condena. Bueno, nuestro legislador se quedó como así a media y estableció una serie de limitaciones para registrar las condenas en el registro de penados y rebeldes y no se terminó de decantar por el sistema anglosajón, que hubiera sido quizá lo más interesante. Pero la verdad es que ahora mismo con la reforma del Código Penal nos encontramos con que la suspensión de las penas privativas de libertad se endurecen de una manera pues verdaderamente notable. Se sigue previendo la suspensión de las penas para aquellas condenas que no superen los 2 años de prisión, dándose además otros requisitos, pero fundamentalmente están orientadas al delincuente primario. Porque si hay algo que caracteriza esta reforma es que tiene dos objetivos. Uno es la lucha contra los delincuentes que se pueden considerar peligrosos, la lucha contra la peligrosidad en la criminalidad. Y otro de los leitmotiv de esta reforma es luchar contra la multirreincidencia, que es uno de los caballos de batalla del PP y de Convergencia y Unión, por cierto, que son los más interesados en el hemiciclo con el tema de la multirreincidencia. De tal manera que lo que se ha hecho ahora es transformar la suspensión de las penas privativas, lo que se va a hacer con la reforma es transformar la suspensión de las penas privativas de libertad mirando exclusivamente al delincuente primario. Es decir, dejando fuera de la suspensión a los delincuentes habituales, entendiendo como delincuentes habituales los delincuentes peligrosos, es decir, haciendo una peligrosísima asimilación, peligrosidad-habitualidad. Se prevé la suspensión para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años individualmente consideradas. Se prevé también que excepcionalmente, siempre que no se trate de reos habituales, se pueda también conceder la suspensión para todos aquellos condenados a penas no superiores a 2 años, siempre que sean individualmente consideradas cada una de las penas. Se prevé también la suspensión para penas no superiores a 5 años a todos aquellos penados que hubieran cometido el hecho delictivo bajo la dependencia de las sustancias que enumera el artículo 20 del Código Penal, las sustancias psicotrópicas, etc. Y sin sujeción a ningún tipo de requisito también se prevé la suspensión para todos aquellos reos que sufran una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Hasta ahí, más o menos, la situación queda, digamos, con algunos matices que siempre van a peor, queda más o menos como está hasta ahora. Pero hete aquí que en el tránsito entre el primer anteproyecto y el segundo anteproyecto, es decir, una norma que no ha sido informada ni por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal, aparece un párrafo inopinadamente en el artículo 80, que es el que regula la suspensión en la reforma, que dice lo siguiente: no se suspenderá la ejecución, después de haber dicho todo esto, ¿no? Termina diciendo, no se suspenderá la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a 1 año cuando aquella resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida por el delito. Y de pronto te sacudes y dices, ya está, ¿y esto de dónde ha salido? Pues resulta que ha salido de una sugerencia que se hizo a través de la Fiscalía y que transpone a nuestro Código Penal una norma del Código Penal alemán. Y dices, bueno, pues vale, o sea,
una de las normas que derogó el Código Penal del 95 fue la Ley de Revisión Condicional de las Penas, que es de marzo de 1908. Esta era la ley que regía la suspensión de las penas privativas de libertad hasta el Código del 95. Esa ley, que es una ley antiquísima, que trae causa además de otras leyes decimonónicas anteriores, siempre basó la posibilidad de establecer o de dictar la suspensión de una pena privativa de libertad en las características personales del reo, en la evolución personal del reo. No en el hecho de que el delito cometido fuera especialmente socialmente grave o hubiera producido mucha alarma social, no, en ese tipo de consideraciones no se basó no se ha basado habitualmente, tradicionalmente, históricamente nuestro sistema de suspensión de penas privativas de libertad. Eso sí se ha dado en Alemania, pero no en España. Entonces, esta norma del artículo 80, que ya digo, se ha introducido de cuña y nadie sabe muy bien por qué, resulta que viene a romper con toda nuestra tradición histórica de remisión condicional de las penas sin ningún motivo aparente, pero la limita de una manera gravísima, ¿no? Entonces nosotros desde luego hacemos una valoración absolutamente negativa. Yo creo que este párrafo del artículo 80 tiene que desaparecer porque puede acabar con lo que es nuestro sistema habitual de otorgamiento de la suspensión, que es fundamentalmente atender al reo, atender a su evolución, atender a su vida, atender a sus circunstancias personales para comprobar si efectivamente la pena de prisión, el cumplimiento efectivo de la pena de prisión va a tener algún tipo de efecto positivo o si por el contrario le va a suponer un efecto negativo a la persona a la que se le impone. Hay otra norma también en este mismo capítulo que me interesa destacar por lo negativa que es, y es la posibilidad de que se revoque retroactivamente la suspensión cuando se condene al reo dentro de cierto plazo, después de haber sido condenado, por un delito cometido antes o durante el tiempo de la suspensión. A mí me parece que, a nosotros nos parece que con la suspensión de la pena privativa de libertad lo que se intenta es evitar ulteriores delitos, pero no ocuparse tarde, mal y nunca de delitos que ya ha cometido el reo al que se le ha otorgado la suspensión. Y además es que, de alguna manera, yo creo que incluso de manera indirecta viene a otorgar carta de naturaleza o efectos jurídicos al retraso en la administración de justicia, y eso es algo absolutamente imposible de considerar positivo. O sea, es que no, vamos, es absolutamente increíble que en una norma del Código Penal se castigue al reo porque la justicia vaya lenta. O sea, es que ya sería el colmo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? El tratamiento que se hace a los extranjeros, a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos. Aquí sí que efectivamente la sustitución sí que sigue existiendo porque se sustituye la pena de prisión por su expulsión del territorio nacional. La principal, por lo menos lo más llamativo que tiene la nueva normativa es que la reforma dice que se aplica a cualquier extranjero, aunque sea residente legal. Lo que pasa es que cuando llegó esta norma al proyecto, que es el que se está debatiendo ahora en el Congreso, alguien se dio cuenta de que había una directiva del año nada menos que del año 2004, una directiva europea que había que respetar, y que había toda una doctrina del Tribunal Europeo de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había que también tener en cuenta, con lo cual ahora lo que se ha hecho es que se ha puesto delante del artículo el adverbio excepcionalmente. Bueno, pero en cualquiera de los casos se ha ampliado el ámbito de aplicación porque se amplía incluso, pues eso, a los extranjeros incluso que estén residiendo legalmente en nuestro país, aunque sea con carácter excepcional. La libertad condicional. La libertad condicional, a mí me parece que el tratamiento que se le da en esta reforma es absolutamente infame, sencillamente. Se desnaturaliza completamente la libertad condicional, se pasa de ser, se desmantela el sistema de individualización científica, que es el que ha venido rigiendo nuestro sistema penitenciario, como auténtico modelo, yo creo que en toda Europa, de ejecución penitenciaria. Un modelo que hasta el momento no había sido cuestionado por nadie, o sea, ni por la doctrina, ni por la práctica administrativa penitenciaria, ni por los tribunales, ni por la jurisprudencia. La libertad condicional siempre ha estado vinculada en este país al sistema progresivo primero y después al sistema de individualización científico, y siempre se había considerado como la última fase de cumplimiento de la condena. Si tiene algún sentido la suspensión, y si de alguna manera la suspensión y la sustitución de la pena privativa de libertad pudieran considerarse
con muchas reservas asimilables, son porque se intenta conseguir que un determinado delincuente al que se ha condenado no vaya a prisión, no cumpla la condena a la que se le ha impuesto por una serie de razones, las que vienen establecidas en la ley. Pero la libertad condicional no tiene esa finalidad. La libertad condicional de lo que se trata se concede en la última fase del cumplimiento de la condena y si tiene algún sentido es precisamente evitar, o sea, conseguir que la última fase de ejecución de la condena, cuando existe un pronóstico favorable de reinserción para el reo que la esté cumpliendo, se cumpla en régimen de libertad. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con la suspensión y sin embargo se le da el mismo tratamiento que a la suspensión. Y eso desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista dogmático va a tener muchísima importancia. Y vais a ver por qué la tiene. Entre otras cosas, por ejemplo, porque en caso de revocación de la libertad condicional se pierde todo el tiempo pasado en libertad condicional. ¿Por qué? Porque se considera que el tiempo que se ha transcurrido en libertad condicional en realidad se ha suspendido la condena, no se está cumpliendo la condena. Con lo cual, si se revoca, vuelve a empezar otra vez el cómputo de tiempo. Otro de los efectos que se produce con esta nueva naturaleza otorgada a la libertad condicional, por ejemplo, es que no cabe que se otorgue de oficio, tiene que ser pedida por el propio interesado. Se produce además un efecto muy curioso y es que el plazo, por ejemplo, de otorgamiento de la libertad condicional, que la ley establece, la reforma establece entre 2 y 5 años, puede ser incluso superior a la pena que queda por cumplir. Bueno, o sea, uno se coge los artículos 90 y siguientes de la reforma y la verdad es que es tremendo, porque implica unas transformaciones tan radicales y están llamadas precisamente a restringir el otorgamiento de la libertad condicional, cuando una de las cosas, también desde el punto de vista estadístico, que nos separan de los países europeos de nuestro entorno, es el escaso uso que en este país se hace de la libertad condicional en relación con los demás países europeos. Esta reforma, lejos de propiciar que se fomente la libertad condicional, que se fomente la reinserción progresiva y poco a poco de los presos, de los presos que ya están a punto de cumplir su condena en la sociedad, lo que se hace es que precisamente se va en sentido inverso. Esas son las notas más características que afectan al libro primero, que bueno, a lo mejor os ha parecido un poco tostón, pero de verdad os aseguro que es importantísimo, porque el libro primero es que luego se despliega sobre todos los delitos que posteriormente en el libro segundo se detallan, todos los comportamientos que se consideran ilícitos. El libro segundo, que es la parte especial, la que regula esos comportamientos ilícitos y las que los clasifica en distintas categorías, también sufre unas modificaciones enormes, cualitativas y cuantitativas. Nosotros en la plataforma, por nuestras especiales características, nos hemos dedicado a estudiar fundamentalmente 2 tipos delictivos y esos de alguna forma sirven un poco de botón de muestra para que os deis cuenta de hasta qué punto la reforma implica también o incide sobre el libro segundo. Hemos estudiado fundamentalmente los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos porque realmente son, de alguna forma están rediseñados en la reforma para conseguir un más amplio y un más intenso control social, y nos hemos dedicado a estudiar también los delitos de apoderamiento, los delitos de robo y de hurto, porque realmente son los que afectan tanto activa como pasivamente a los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad, y porque desde un punto de vista cuantitativo, estaba antes comentándolo con una de las personas que están aquí asistiendo a esta charla, si uno se coge el último anuario estadístico del Ministerio, resulta que del total de internos de las prisiones españolas, casi el 38% están cumpliendo condena por delitos contra la propiedad. Y nos parecía que era importante ver cuál era el tratamiento del legislador, del prelegislador, a este tipo de delitos. Los delitos de apoderamiento son unos delitos que son absolutamente manoseados por todos los que hacen reformas en el Código Penal. Son tipos que han sido modificados en todas y cada una de las modificaciones que ha tenido, y insisto, llevamos como 30. Fueron modificados por la última ley orgánica, que fue la del año 2010. A su vez ya habían sido modificados en el año 2003. Han sido, insisto, toqueteados permanentemente porque vende muchísimo, porque desde un punto de vista mediático el decir que bueno, que se le pone más pena al delito de robo o a
a los alunizajes en las joyerías y todo eso, pues queda como muy bien, parece que todos nos sentimos mucho más protegidos. Aquí además el legislador, el prelegislador, cuando hablo del prelegislador me estoy refiriendo al Ministerio de Justicia. No se corta para nada en la exposición de motivos cuando dice que por qué le da una vuelta de tuerca otra vez a los delitos de apoderamiento, dice literalmente para ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave. La verdad es que los delitos de apoderamiento se ven afectados por la eliminación del libro tercero, al que ahora mismo me voy a referir, porque buena parte de los comportamientos que ahora se consideran faltas contra la propiedad, las faltas de hurto, ya pasan a ser considerados delitos leves, pero delitos, y porque se establecen unos supuestos de agravación de los tipos tanto del hurto como del robo, que verdaderamente son como para ponerse los pelos de punta. O sea, llega un momento en que el hurto se te puede situar en 4 años de prisión, si se dan ciertas circunstancias, que no son tan difíciles que sucedan, o sea, no son de laboratorio, son del día a día. Además el legislador aquí, o sea, el prelegislador, el Ministerio de Justicia hace cosas muy raras. Por ejemplo, considera una circunstancia agravante de los delitos de apoderamiento el robo de cable de cobre. Y yo no sé muy bien por qué es tan importante todo esto. También se considera una agravación, por ejemplo, los robos que afecten a las conducciones de suministro eléctrico o telecomunicaciones, que está muy bien que efectivamente se cuide todo esto, pero tenemos que recordar que se trata de servicios que, aunque tienen un interés público, están normalmente gestionados y dirigidos por intereses privados, por compañías privadas. Y hay otra cosa que llama mucho la atención, es curioso, pero es curioso si no fuera tan serio y tan grave. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia considera que es un grave problema los robos en las explotaciones agrarias o ganaderas, de tal manera que en las explotaciones agrarias o ganaderas, mucho ojo, porque va a ser una circunstancia que agrave. Todos los delitos de apoderamiento, empezando por los hurtos, siguiendo con los robos con fuerza, robos con violencia, robos de vehículos, utilización, no robos, sino utilización ilegítima de vehículos de motor ajeno, mucho ojo, porque todos ellos van a llevar aparejados, podrán llevar aparejada la medida que os hablaba antes, la medida de libertad vigilada. De tal manera que el juez puede considerar que como el reo, si se le pone 4 años por un delito de hurto y si cumple los 4 años, igual sigue siendo peligroso al cabo de los 4 años, puede establecer que, bueno, pues que se le imponga una medida de libertad vigilada, que significa que va a estar bajo control de las autoridades penitenciarias o por lo menos de las autoridades administrativas, judiciales o administrativas, porque todavía eso no está muy claro de quién va a depender la ejecución de la libertad vigilada después de la reforma. Se puede establecer de tal manera que, bueno, pues al final resulta que por un delito de hurto uno puede estar 14 años bajo sometimiento, bajo vigilancia de las autoridades administrativas. Los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos. Bueno, es un auténtico horror los 2 capítulos que os acabo de mencionar, y aquí el legislador, el prelegislador, el Ministerio de Justicia no ha tenido duda ninguna, porque han sido los 2 capítulos que no se han modificado en ninguno de los 3 textos que yo he estudiado, en el borrador, en el primer anteproyecto, en el segundo anteproyecto y en el proyecto que está ahora en el Congreso. No se han modificado, lo ha tenido clarísimo desde el primer momento, lo ha tenido clarísimo en unos términos que da miedo, francamente. O sea, los delitos de atentado, bueno, no voy a entrar en tecnicismos porque tampoco os quiero aburrir, pero la verdad es que cuando la jurisprudencia al cabo de los años ya tiene bien delimitado, cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de desobediencia, cuando no sé qué, tiene perfectamente determinados los conceptos y las características y los significados de cada uno de los comportamientos, van ahora y resulta que cambian los conceptos. Te eliminan adjetivos como grave o como activa, de tal manera que llega un momento en que comportamientos de mera resistencia pasiva pueden ser considerados atentados. La inseguridad jurídica va a ser bárbara porque se han cambiado todos los conceptos, se han cambiado todos los nombres a los comportamientos. Los jueces van a tener que empezar otra vez a decir si esto significa esto y lo otro, y un empujón no significa tal cosa, sino que significa tal otra. Insisto, la inseguridad jurídica va a ser, y los márgenes de discrecionalidad ya ni os cuento, hasta que se asienten nuevamente los conceptos jurídicos y se acepten por toda la comunidad jurídica. Los sujetos pasivos. Bueno, los sujetos pasivos, hay una serie de
somos unas, digo somos porque yo soy yo, a mí que no me toque nadie, porque ocurre que como toquemos a un magistrado, a un vocal, a un no sé qué, mal asunto, o sea, el asunto se nos pone por un pico de años en la cárcel. No, me refiero a que los sujetos pasivos aumentan muchísimo los excelentísimos que están cubiertos por la protección, y luego además se equipara penológicamente a los ataques a una serie de personas que no tienen la característica ni de funcionarios públicos ni de autoridad, que pasaban por allí y que hasta ahora suponían que la pena a imponer tenía que rebajarse en un grado, y ahora pues los equiparan, por ejemplo, las personas que auxilian a la autoridad, a los bomberos, al personal sanitario y, ojo, al personal